4 primeros meses de 2022, China envió más de 300 aviones de guerra a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. En ese mismo periodo, Estados Unidos se comprometió a vender material militar a Taiwán por un importe aproximado de $100 millones. Por otra parte, Estados Unidos está reforzando la cooperación militar con sus vecinos Japón y Corea del Sur. Son muchos en el mundo los que opinan que hoy es Ucrania y mañana será Taiwán. Alguien está provocando a China. Están instando al movimiento independentista taiwanés a ser cada vez más y más audaz. Ellos deben decidir, ellos, Taiwán, no nosotros. No estamos fomentando la independencia, sino que hagan lo que exige la ley de Taiwán. Las relaciones de Japón con China han sido tensas. Es comprensible que el pueblo japonés se preocupe por la contingencia de Taiwán. La situación de Taiwán le compete a China. Japón no tiene nada que ver. Para proteger la seguridad del pueblo, la propiedad, el territorio y la soberanía, construiremos una fuerte capacidad militar que pueda suprimir cualquier provocación de forma fiable. Ucrania. Escenas que conmocionaron al mundo. Pero en Taiwán, un territorio situado a más de 8.000 kilómetros, la invasión rusa de Ucrania fue recibida con algo más que conmoción y horror. Desató oleadas de pánico entre algunos sectores de la sociedad y siguen preguntándose cuándo le ocurrirá lo mismo a Taiwán. Tras presenciar la guerra en Ucrania, me di cuenta de que podía ocurrir lo imposible. Sin importar si pudiera ocurrir, los taiwaneses deberían prepararse. Como ciudadanos, creo que todo el mundo debe ser consciente de la posibilidad de una guerra, para que no cunda el pánico cuando ocurra. El peor temor es que se desate el pánico en la sociedad, lo que llevaría a pensar en la rendición. Si estallara la guerra, China pagaría un alto precio, pero solo si Taiwán tiene la voluntad de luchar y no rendirse. Para prepararse, algunos taiwaneses se han apuntado a cursos especiales sobre cómo sobrevivir en una zona de guerra, conocidos como talleres I Can Help. Estos cursos imparten habilidades y conocimientos necesarios a los participantes para salvar vidas y desenvolverse en entornos hostiles. La respuesta de emergencia no consiste solo en prestar primeros auxilios, sino también en comunicarse y proporcionar refugio. Enoch Wu, exoficial de las Fuerzas Especiales, dirige estas clases desde hace un año. Tras la crisis de Ucrania, ha observado un renovado interés por estos cursos. Recibimos una señal de demanda muy fuerte por parte del público, que quería estar mejor entrenado, mejor preparado y saber cómo ayudarse mutuamente en casos de emergencia. Así que adelantamos nuestro calendario de clases un par de meses. Y en cuanto abrimos las clases de abril, se llenaron en 1 o 2 horas. Todos nos sentimos alentados, conmovidos y emocionados por la voluntad de los ucranianos de proteger su país y sus hogares. Al observar lo ocurrido en los últimos 2 meses, como taiwaneses, tenemos mucho más claro que debemos estar mejor preparados contra cualquier crisis en tiempos de paz, para poder evitar que se produzca una guerra y así mantener nuestra paz. Según he oído, el presidente ucraniano Zelensky dijo que ante una guerra los ucranianos no saldrían huyendo, sino que se enfrentarían a Rusia. Siento que, en efecto, los taiwaneses no podemos rendirnos y huir, sino enfrentarnos a ellos, lo que me llevó a pensar en el modo de hacerlo. Como ciudadana común, siento que debemos estar todos preparados. Son muchos en Taiwán. En realidad, en todo el mundo,
los que opinan que hoy es Ucrania y mañana será Taiwán. No estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, esto ha supuesto una amenaza mental y psicológica para la población de Taiwán, ya que muchos de nuestros ciudadanos temen una invasión de Taiwán por parte de China continental. Así que no nos gustaría que se produjera ninguna guerra en este territorio. Tras la invasión rusa de Ucrania, observadores de todo el mundo se apresuraron a señalar las similitudes entre Ucrania y Taiwán, pero Pekín ha intentado desvincular ambos conflictos. La situación de Taiwán y la de Ucrania son muy distintas y no son ni remotamente comparables. En esencia, Taiwán es una parte inalienable del territorio chino y su situación es un asunto interno de China. Mientras que la situación ucraniana se debe a un conflicto entre dos países, Rusia y Ucrania. Recientemente, tanto China como Estados Unidos se han acusado mutuamente por la creciente tensión en el estrecho de Taiwán. Estados Unidos acusa a China de lo siguiente. El Ministerio de Defensa de Taiwán afirma que aviones de combate chinos se han acercado a la isla por segundo día. Aviones chinos entraron en la zona de defensa aérea de Taiwán. Un número récord de aviones chinos han entrado en la zona de defensa aérea de Taiwán. La isla está en alerta máxima, aumentando la preocupación en toda la región. Los 39 aviones de ayer superaron el récord del presente año. Entiendo que China busque la reunificación pacífica, pero entonces, ¿por qué vemos volar aviones de guerra chinos con tanta frecuencia sobre el espacio aéreo de Taiwán? Porque alguien está, digamos que, provocando a China. Por muchos años, Estados Unidos reconoció y acordó que no tendrían relaciones de gobierno a gobierno con Taiwán. Solo tendrían comercio económico e intercambios culturales con Taiwán. Ahora se ven cada vez más funcionarios civiles del gobierno estadounidense, incluso militares, funcionarios del gobierno, delegaciones de todo tipo visitando Taiwán. Están instando al movimiento independentista taiwanés a ser cada vez más y más audaz. Creo que Washington a estas alturas encuentra frustrante la narrativa y en cierto modo ridícula. Todo esto es culpa de Washington, ¿verdad? Si China realiza más patrullas de bombardeos alrededor de Taipei, de algún modo es culpa de Washington. En cuanto a las tensiones militares en el estrecho de Taiwán, suelen ser causadas por el Ejército Popular de Liberación, que tiene la misión de recuperar Taiwán si fuera necesario. Así que hemos visto recientemente la presencia del EPL en Taiwán. Es una señal muy importante para que la sociedad taiwanesa sepa que el objetivo de la República Popular de China de reunificarse con Taiwán nunca ha cesado. En los últimos 5 años, las relaciones entre Pekín y Taipei se han deteriorado. La democracia y la libertad en Taiwán deben triunfar. Mientras el actual Partido Democrático Progresista de Taiwán reforzaba su postura contra el continente. Dentro de la comunidad taiwanesa, las voces que abogan por la independencia son cada vez más fuertes. ¡Viva la independencia de Taiwán! ¡Viva la independencia de Taiwán! Y la paciencia de Pekín se agota. Las autoridades del PDP han intentado crear dos Chinas, o una China y un Taiwán, para distorsionar la historia de Taiwán y cortar sus raíces, lo que arruinaría su futuro. La realidad es que la mayor parte de la población taiwanesa no quiere provocar a China. De hecho, en 2019, los votantes se mostraron tan descontentos con la dura postura del gobierno del PDP contra Pekín y su coste para la economía de Taiwán, que casi votaban por la destitución de la presidenta Tsai Ing-wen. Los acontecimientos en la región vecina de Hong Kong
ayudaron a inclinar la balanza a favor de Xi. Las protestas en Hong Kong se intensifican. Con el tiempo, la presión de China sobre Taiwán no haría sino aumentar. Dadas las circunstancias, Taiwán necesita un líder estable y que sea racional. Y ahora, la invasión rusa de Ucrania ha creado otra oportunidad para que Xi mantenga su impulso político. Su primera medida fue revisar las leyes sobre los reservistas del territorio y aumentar el gasto militar. Todo ello en nombre de la defensa de la democracia de Taiwán. Y aunque las medidas eran de esperar, fue la fanfarria y la moda de esos anuncios lo que provocó suspicacias. La presidenta Xi apareció con uniforme militar, anunciando su plan de aumentar el presupuesto militar y un posible cambio en la normativa del servicio voluntario. Pero creo que es más una forma de relaciones públicas de la administración de Tsai Ing-wen para que nuestro pueblo se sienta más seguro de que este gobierno es beneficioso y positivo para Taiwán durante la crisis entre Ucrania y Rusia. Otra razón por la que la presidenta Tsai hizo eso es que Estados Unidos ha estado pidiendo a Taiwán que aumente su presupuesto de defensa nacional a un nivel más alto para que el país pueda mostrar su verdadera determinación de autodefensa. Como centro vital para la fabricación de semiconductores, Taiwán es mucho más importante para la economía mundial que Ucrania. Y Estados Unidos ya está tomando medidas para proteger estos intereses globales, causando descontento a China. Museo Nacional del Palacio, Taiwán. En el interior de una de las instituciones más importantes de Taiwán se llevan a cabo los preparativos para la guerra con China. Los 700.000 tesoros que alberga representan 8.000 años de historia china. Tras conocerse que ni siquiera los museos se salvaron de los bombardeos en Ucrania, provocando la destrucción de miles de objetos culturales, el museo creó un grupo de trabajo especial para idear planes de evacuación de sus tesoros en caso de guerra. Xiao Qingwan es un destacado arqueólogo de Taiwán y ha supervisado estos planes. Las antigüedades que se conservan en el Museo del Palacio son el legado más valioso de la historia china. Comprende tesoros y antigüedades únicos que forman parte integrante de nuestra cultura. Tenemos que prepararnos para el conflicto con otros países y para la posibilidad de que nuestros propios tesoros culturales también sean destruidos algún día. El hecho de que varias colecciones pertenecientes a generaciones de emprendedores chinos se encuentran ahora en un museo a 2.000 kilómetros de la ciudad prohibida dice mucho de la compleja historia de Taiwán. En los últimos 4 siglos, la isla ha sido gobernada por los holandeses, los españoles, la dinastía Qin de China e incluso los japoneses antes de volver al dominio chino. Más tarde, en 1950, se convirtió en la sede de un gobierno en el exilio después de que las fuerzas nacionalistas chinas dirigidas por Chiang Kai-shek huyeran del continente tras una aplastante derrota a manos del Partido Comunista Chino. En la actualidad, Pekín continúa aspirando a la reunificación. En las celebraciones del centenario del Partido Comunista Chino en 2021, el presidente Xi Jinping deja claro cómo ve la resolución de la situación de Taiwán. La resolución del asunto de Taiwán
Y el logro de la reunificación completa de China es una misión histórica y un compromiso inquebrantable del Partido Comunista Chino. Además, es una aspiración compartida por toda la nación china. Actuemos con firmeza para derrotar todo intento de independencia de Taiwán y trabajar juntos para crear un futuro de rejuvenecimiento nacional. Gran parte del mundo, incluido Estados Unidos, reconoce la política de una sola China. De hecho, Taiwán ocupó un lugar destacado en 3 declaraciones conjuntas realizadas por Estados Unidos y China entre 1972 y 1982. Conocidas como los 3 comunicados, consagran el compromiso con estos principios clave. Solo puede haber una China. La República Popular China es el único gobierno legal de China. Y Estados Unidos seguiría vendiendo armas a Taiwán a un nivel compatible con la militarización china del estrecho de Taiwán. 40 años después, Estados Unidos sigue respetando los 3 comunicados. Ellos deben decidir, ellos, Taiwán, no nosotros. No estamos fomentando la independencia, sino que hagan lo que exige la ley de Taiwán. Y a eso nos dedicamos, que decidan ellos, y punto. La posición de Estados Unidos sobre la política de una sola China es a menudo malinterpretada intencionalmente en el país asiático. La política de una sola China de Estados Unidos no dice que Taiwán sea parte de China, ni que ésta sea parte de Taiwán. Esta política dice que Estados Unidos reconoce que tanto Pekín como Taipei creen que solo hay una China, que Estados Unidos es neutral en cuanto a la solución final, pero que ésta debe ser pacífica y que Estados Unidos hará lo necesario para garantizarlo. Y la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979 lo concretó. Estados Unidos tomará medidas para garantizar que Taiwán pueda defenderse de una invasión. En los últimos meses, Estados Unidos ha incomodado a Pekín enviando delegaciones de altos funcionarios estadounidenses a Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es la última de una lista de invitados que ha despertado la ira de China. La estrategia de Estados Unidos es cada vez más clara, persuadiendo a Rusia para que utilizara la fuerza en Ucrania. Y ahora quieren persuadir a Taiwán para que busque la independencia y luego quizás permitan que China utilice la fuerza para unificarse con Taiwán. Pero China es muy cautelosa y paciente para no permitir que esa estrategia tenga éxito. ¿Por qué Estados Unidos sigue enviando altos funcionarios a Taiwán? Había mucha ansiedad en Taipei y en otras capitales de Asia ante la posibilidad de que China aprovechara la crisis ucraniana como excusa para una mayor provocación hacia Taiwán o que ocasionalmente planteara cuestiones sobre la distracción de Estados Unidos sobre si al enfrentarse a esta agitación generacional en Europa volvería a desviar su atención de Asia. Estados Unidos se ha comprometido a hacer ambas cosas, que China siga siendo el principal competidor y que haya que hacer frente a los saboteadores rusos, pero que siga comprometido con la resistencia de Taiwán y a ayudarlos a disuadir la agresión. Puedo asegurar que ningún presidente de Estados Unidos envió un soldado por la independencia de Taiwán. ¿Por qué? Porque iría completamente en contra de los intereses fundamentales del pueblo estadounidense. Ellos no querrán ver morir a sus hijos e hijas por la supuesta independencia de Taiwán. La venta de armas de Estados Unidos a Taiwán también enfurece a China. China condena la última venta de armas prevista por Estados Unidos a Taiwán. Pekín ha pedido a Washington que revoque inmediatamente el plan de venta para mejorar los misiles de la isla. Ahora los chinos dicen que tomarán medidas enérgicas para defender sus intereses de seguridad. Sobre la base de la Ley de Relaciones con Taiwán, Estados Unidos puede proporcionarle armas de naturaleza defensiva necesarias
para que la isla cuente con suficiente capacidad defensiva para disuadir la agresión de China continental. Esto es muy importante. Con esta ayuda defensiva de Estados Unidos, Taiwán puede tener más confianza a la hora de negociar o interactuar con las autoridades de Pekín. Pero sin estas armas, Taiwán es como un tigre sin dientes. Y las autoridades de Pekín tendrán muchos medios para hacer que Taiwán se doblegue ante Pekín. Quieren enviar más armas a Taiwán. De hecho, los estadounidenses ganarán mucho dinero vendiéndole armas. Mi consejo a Estados Unidos sobre la gestión de la situación de Taiwán es que se mantenga bajo perfil, que mantenga también el statu quo el mayor tiempo posible, porque así se ha mantenido la paz. Hay muy pocas predicciones que me atreva a hacer en geopolítica con mucha seguridad. La primera es que si el gobierno de Taiwán declara que ya no representa a la República de China, sino que es un estado independiente y soberano, China le declarará la guerra. Y para todos los que queremos evitar guerras en la región, le aconsejamos a Taiwán que mantenga el statu quo. La ambigüedad estratégica es lo que permite a Estados Unidos ayudar a disuadir a China de usar la fuerza, pero también a no arrinconarla hasta el punto de que no pueda encontrar más opciones que recurrir a ella. En realidad, el objetivo debe ser seguir ganando tiempo. Ganar tiempo indefinidamente para que los hechos sobre el terreno cambien de tal manera que sea posible una resolución pacífica a través del estrecho, pero debe quedar muy claro que Pekín tendrá repercusiones si recurre a la fuerza. Yo no creo que haya guerra mientras las autoridades de Pekín vean alguna posibilidad de unificación pacífica con Taiwán. Y por eso hemos visto algunas rondas de discusiones en China continental sobre la fórmula taiwanesa de un país, dos sistemas. Sin embargo, este debate significa que al menos Pekín intenta una forma pacífica de ganarse el apoyo de algunos taiwaneses y asegurarse de que la unificación pacífica siga funcionando. Tanto China como Estados Unidos esperan que el conflicto de Taiwán se resuelva sin recurrir a la fuerza. La evolución de los acontecimientos se observaría de cerca en todo el mundo, especialmente en los países vecinos. Japón y Corea del Sur están incrementando sus presupuestos militares a medida que aumentan las tensiones en Asia Oriental. Tokio, Japón. Mientras se desataban los horrores en Ucrania, surgió a debate un tema tabú durante mucho tiempo. La cuestión es si se debe permitir a Japón introducir un acuerdo de compartición nuclear para desplegar armas nucleares estadounidenses en su territorio y operarlas conjuntamente. La compartición nuclear se estableció en el seno de la OTAN a finales de la década de 1950. En virtud de este acuerdo, Alemania y algunos otros países no nucleares de la OTAN almacenan armas nucleares estadounidenses en sus territorios y mantienen sus propios medios de lanzamiento. Creo que los políticos japoneses, al ver lo que ha ocurrido con Ucrania, han aprendido la lección de que la disuasión nuclear puede ser una manera importante de enfrentar no solo a Corea del Norte, que desarrolla armas de destrucción masiva, sino también al acoso de China ejercido en el mar de la China Oriental, también en el mar de la China Meridional y el estrecho de Taiwán. El gobierno del primer ministro Kishida se ha posicionado en contra de la idea por esta razón.
aún se recuerdan los horrores de Hiroshima destruida por una bomba atómica. Aunque han pasado 77 años desde aquel día, el recuerdo no se ha desvanecido. Yasuhiro Asaeda, de 76 años, acude todos los años a primera hora de la mañana en la fecha del aniversario. Solo tenía 11 meses cuando cayó la bomba sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, arrasando la ciudad y matando a 140,000 personas. Ahora somos mayores y cada vez somos más. Y puede que no vivamos mucho más. Si el mundo pudiera ser pacífico, eso sería lo mejor. El primer ministro Kishida viene de Hiroshima y la situación de las armas nucleares es una línea roja que no puede cruzar. Tras la Segunda Guerra Mundial, aquí se valoraba la paz. Japón adoptó 3 principios no nucleares de no poseer, producir ni permitir la introducción de armas nucleares en su territorio. Pero los acontecimientos en Taiwán preocupan a los japoneses. Según las encuestas, 9 de cada 10 japoneses temen que China invada Taiwán. Las relaciones de Japón con China han sido tensas por más de 2 décadas. Y Japón se ha estado enfrentando a serios desafíos procedentes de China. En cuanto a los asuntos relacionados con la isla Senkaku, también otros asuntos relacionados con la seguridad. En Japón, menos del 10% de la población siente afinidad hacia China y la desconfianza hacia este país es muy profunda. Por el contrario, la afinidad de los japoneses hacia Taiwán es muy alta, más del 80%. Y las relaciones interpersonales son muy buenas. Así que es comprensible que el pueblo japonés se preocupe por la contingencia de Taiwán. En Japón existe una gran preocupación por la seguridad de China, pero en las mismas encuestas los japoneses reconocen a China como el socio económico más importante de la región, y el año pasado se destinaron a China $210 millones de las exportaciones japonesas, incluso a pesar de la pandemia de COVID-19 y de estas valoraciones desfavorables. Esta relación económica es algo muy difícil de desenredar y no creo que los japoneses estén interesados en hacerlo. Más bien se aseguran de que pueden beneficiarse, pero deben tener cautela frente a China en situaciones críticas de Japón como Taiwán. En China, las acciones de Japón durante la Segunda Guerra Mundial siguen influyendo en las opiniones. Tras la declaración del ex primer ministro Shinzo Abe de que una crisis en Taiwán sería una emergencia para Japón y para su alianza con Estados Unidos, el gobierno chino respondió criticando diversas fechorías japonesas. Desde su agresión en tiempos de guerra hasta la decisión de verter agua contaminada de Fukushima en el Océano Pacífico. Recientemente, los políticos japoneses han hecho numerosas declaraciones sobre la situación de Taiwán y han discutido con arrogancia los asuntos internos. La guerra de agresión de Japón contra China, su dominio colonial de medio siglo sobre Taiwán y sus innumerables crímenes contra el pueblo chino son serios crímenes históricos. Los políticos japoneses se han pronunciado de forma errónea sobre Taiwán e incluso han hecho comentarios que violan sus 3 principios no nucleares. Esto revela plenamente la peligrosa tendencia al militarismo en Japón. La situación de Taiwán le compete a China. Y Japón no tiene nada que ver con todo esto. La participación de Japón en el diálogo cuadrilateral de seguridad, o Quad, también ha provocado la ira de China. La llamada Alianza Quad entre Estados Unidos, Japón, India y Australia es en esencia una herramienta para contener a China y mantener la hegemonía de Estados Unidos. Está provocando artificialmente la confrontación y socavando la cooperación internacional. Luego están las disputas por las islas Senkaku o Diaoyuidao.
Actualmente están controladas por Japón, pero China también reclama la soberanía sobre las islas. La presión de China hacia las islas Senkaku sigue siendo muy fuerte. Enviaron sus buques a las zonas contiguas a las islas Senkaku y permanecen allí todo el tiempo. Solían estar desprovistos de armamento, pero ahora sí están equipados. Y el gobierno japonés envía una misión diplomática a Pekín todos los días. Todos los días. Lo que solemos ver si Japón realiza, por ejemplo, un ejercicio conjunto dentro del Quad es que esos buques mercantes entran y salen en mayor número de las aguas que rodean las islas Senkaku, y cuando hay relativamente menos tensión en la relación, el número disminuye. Así que es un indicador para ver cuánto disgusto hay en Pekín por la cooperación de Japón dentro del Quad o las declaraciones sobre Taiwán. Creo que los líderes son muy reticentes a criticar a cada país porque quieren mantener esas sólidas relaciones económicas. Vemos muy pocas críticas sobre el presidente Xi por parte de los políticos japoneses y muy pocas críticas sobre los políticos japoneses por parte de sus homólogos chinos. Pero envían su descontento a través de un mayor número de buques dentro y alrededor de las aguas japonesas o, en el caso de Taiwán, sobrevolándola con aviones de combate. China y Japón conmemoran este año el 50 aniversario de la normalización de sus lazos diplomáticos, pero el ambiente no es de celebración. En 2021, un 71% de los japoneses afirmaba que China suponía una amenaza, frente al 63% de 2020. Del mismo modo, el 66% de los chinos tenía una opinión negativa de Japón frente al 53%. Tal vez los lazos económicos pueden apaciguar las relaciones. China espera reforzarlos aún más a través de la Asociación Económica Integral Regional. China y Japón se encuentran entre sus 15 países miembros. Creo que hay aspectos en lo que respecta a las relaciones chino-japonesas. En primer lugar, en el plano comercial, operando la Asociación Económica Integral Regional será la punta de lanza de la integración del sector. Se habla de un acuerdo trilateral de libre comercio entre Corea del Sur, China y Japón, así que existe el compromiso con China en el plano comercial. Japón sigue comprometido con la economía china y el gobierno chino, especialmente a nivel local, está muy comprometido con una sólida relación económica entre China y Japón. Son las empresas japonesas las que contratan a millones de chinos en China, aportan infusión tecnológica y desarrollo de capacidades humanas, y los gobiernos locales de China acogen con satisfacción esa inversión, por lo que esos lazos siguen siendo fuertes. Pero la dirección de la China actual se dirige hacia una visión nacionalista ensimismada, y esto afectará los fuertes lazos que han mantenido un relativo equilibrio entre los dos estados hasta ahora. Seúl, Corea del Sur. En marzo de 2022, Corea del Sur eligió un nuevo presidente, y Yoon Suk-yeol prometió ser más intransigente con China durante su campaña. La actual administración coreana ha practicado una política sesgada a favor de China. Sin embargo, al pueblo coreano, sobre todo a la mayoría de los jóvenes, no les gusta China. Asimismo, al pueblo chino, a la mayoría de los jóvenes les desagrada Corea. Esto no era así en el pasado, pero esta administración ha adoptado políticas sesgadas a favor de China. En su primera rueda de prensa tras su victoria, Yoon afirmó que quiere reforzar la capacidad defensiva de Corea del Sur y fortalecer la cooperación con Estados Unidos y Japón. En vista de que Estados Unidos y Corea del Sur han decidido proteger mutuamente su seguridad, creo que debe restablecerse una relación acorde con esta postura.
Tras años de cuidadosas y estratégicas maniobras políticas atendiendo a las relaciones con China, Estados Unidos y Corea del Norte, el presidente Yoon redefinía las directrices. Este reajuste se produce tras una serie de choques culturales. En los últimos tiempos, yo diría que más desde el punto de vista de la opinión pública surcoreana, se han producido una serie de incidentes que han molestado mucho a la gente. Afirmaciones sobre que el kimchi es chino. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno, esto estalló por la presentación de hanbok, el traje tradicional coreano, como uno de los trajes de las minorías étnicas en la ceremonia de apertura. Comentarios y representaciones que podrían haber agredido los nervios culturales de los surcoreanos. Creo que algunas de estas tormentas culturales serían simplemente una tormenta en una taza de té y todo el mundo pasaría la página. Pero cada uno de estos incidentes sigue inclinando lentamente la balanza. Lo hemos visto en las encuestas, que la opinión general del público surcoreano sobre China es cada vez más negativa. Los incidentes en alta mar contribuyen a esa negatividad. A medida que aumenta la demanda china de productos del mar, su flota pesquera se ve obligada a sobrepasar los límites de sus fronteras territoriales. Este es otro de esos irritantes crónicos. La relación se remonta a décadas atrás. Hemos visto cómo se volvía bastante violento y cómo ambas partes perdían la vida en el mar, especialmente guardacostas surcoreanos. Que suceda esto es un problema real, bastante crónico. La invasión ilegal de pesqueros chinos causó pérdidas económicas a los pescadores surcoreanos, lo que creó un sentimiento antichino a niveles civiles. Corea del Sur y China empezaron a avanzar en las negociaciones sobre la frontera marítima y se esforzaron por detener la invasión ilegal de los pesqueros chinos. Pero son las cuestiones de defensa las que crean complejos desacuerdos diplomáticos entre Corea del Sur y China. En 2016, Corea del Sur desplegó el THAAD, un sistema antimisiles diseñado para derribar misiles entrantes. Era un sistema que supuestamente los protegería de los misiles norcoreanos. Corea del Sur desplegó el sistema THAAD por su seguridad nacional, pero China lo enfocó desde el prisma de las relaciones entre Estados Unidos y China. Percibieron que el sistema THAAD era para espiarlos. Las autoridades chinas tomaron represalias cerrando casi la mitad de las 112 tiendas de Lotte en toda China. Las empresas surcoreanas sufrieron pérdidas estimadas en $7.500 millones estadounidenses. Lotte fue posiblemente el ejemplo a seguir de lo que te vamos a hacer, Corea del Sur, si tomas una decisión de seguridad nacional que no aprobamos. Nos desquitaremos contigo económicamente. Ese fue el mensaje que Corea del Sur recibió sobre THAAD y ciertamente no se ha olvidado. Dejó una muy mala impresión a largo plazo y negatividad hacia China, que estuvieran dispuestos a hacer eso, que estuvieran dispuestos a crear ese tipo de dolor económico en Corea del Sur por una decisión de seguridad nacional. Tras el incidente del THAAD, creo que Corea del Sur aprendió el riesgo de la independencia económica de China. Con la intensificación de las relaciones entre China y Estados Unidos, Corea del Sur debe adoptar un enfoque más cuidadoso de las relaciones Corea del Sur-China dentro de la estructura de la confrontación China-Estados Unidos. Aunque el expresidente Moon Jae-in ha intentado apaciguar a los chinos,
Gran parte de esa diplomacia podría quedar en nada debido al presidente electo Yoon Suk-yeol. El nuevo presidente fue elegido por el creciente sentimiento antichino. Para proteger la seguridad del pueblo, la propiedad, el territorio y la soberanía, construiremos una fuerte capacidad militar que pueda suprimir cualquier provocación de forma fiable. En vísperas de las elecciones, el presidente Yoon prometió desplegar más unidades del sistema antimisiles THAAD. Creo que es una especie de retórica para asegurarse el voto conservador, subrayando la diferencia entre el mundo y el suyo. La prioridad de su política exterior es abandonar la ambigüedad estratégica y reforzar la alianza Corea del Sur-Estados Unidos. Si la nueva administración decide que quiere tantas baterías THAAD como pueda soportar, es casi seguro que los chinos van a volver al tipo de castigo económico que hacían antes. Va a suponer un coste económico para Corea del Sur y es un coste que realmente quieren absorber ahora mismo. ¿Cuál es el análisis coste-beneficio? ¿Será un riesgo que Corea del Sur esté dispuesta a asumir? Corea del Sur abandonó el desarrollo de armas nucleares en la década de 1970. Pero una encuesta realizada en diciembre de 2021 mostró que el 71% de los surcoreanos estaba a favor de que el país desarrollara sus propias armas nucleares. Este cambio de percepción en Corea del Sur se debe a que no hay signos de mejora en la desnuclearización de Corea del Norte. El armamento nuclear de Corea del Sur puede ser una gran presión militar sobre Corea del Norte y China, pero al mismo tiempo es muy probable que intensifique las tensiones militares y la carrera armamentística en la región. Pero por ahora, no creo que la nueva administración vaya a decir de buenas a primera, bien, de acuerdo, ya estamos aquí y Corea del Sur quiere sus propias armas nucleares. Sería un movimiento geopolítico muy desestabilizador para la región y no creo que sirva para los intereses de Corea del Sur. La participación o no de Corea del Sur en el diálogo de seguridad cuadrilateral también es objeto de debate. El Quad cuenta con Australia, Japón, India y Estados Unidos como países miembros. También está la cuestión de si el Quad realmente quiere a Corea del Sur como miembro. Yo no diría que las relaciones entre Japón y Corea del Sur sean especialmente buenas, y Japón es, sin duda, un miembro fundamental del Quad. ¿Acaso Tokio querría que Corea del Sur diluyera la marca del Quad con su presencia? Creo que esa es una pregunta abierta. Los medios estatales chinos advierten a Corea del Sur que de unirse al Quad dañará las relaciones. Hemos cambiado hacia un sistema bipolar. Los dos grandes polos, por supuesto, son Estados Unidos y China. Entonces, ¿qué significa que hayamos pasado a un mundo bipolar? Sugiere que Estados Unidos y los países con ideas afines van a desarrollar capacidades de disuasión y de compromiso. Y cuando haya desacuerdos con China, se opondrán a sus acciones. Y China también va a empezar a construir su propia red de países. Creo que en la mayoría, países emergentes a través de la BRI, así como a aislar su economía de futuras sanciones fiscales que han visto ser muy eficaces contra la economía rusa para crear una esfera de influencia china a través de la BRI. Así es como yo entiendo el orden global de cara al futuro. No sé si habrá un nuevo orden internacional. Me encanta el orden internacional actual. China se ha beneficiado mucho al integrarse plenamente en el orden internacional y será un paladín de la defensa del actual orden internacional. Lo que a China no le gusta es que ningún país del mundo intente imponer su voluntad a ningún otro país del mundo.
Ahora bien, eso puede aplicarse a Estados Unidos. No queremos ver un mundo unilateral en el que una sola potencia se erija en hegemonía, dictando sus condiciones a todos los demás. En realidad, no nos gusta que ningún país se erija en poseedor de toda la verdad. De toda la verdad, de nada más que la verdad. ¿Por qué? Porque sencillamente no le creemos. Un nuevo orden mundial puede ser muy confuso, porque nuestro orden mundial es en realidad muy dinámico y cambiante. Créanme, cuando China se convierta en la economía número 1 del mundo, eso será otro cambio significativo en el globo. Así pues, es evidente que estamos experimentando grandes cambios, pero al mismo tiempo, podemos intentar que estos cambios sean pacíficos. Tenemos que aumentar el nivel de compromiso diplomático y mantener mucho más diálogo, más diplomacia cara a cara en Asia Oriental.